Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida al tercer episodio de la temporada de la Liga MX de Arquitectura de los Negocios de White Paper. En el primer capítulo hablamos de su historia, el ascenso y descenso y los reguladores. En el segundo analizamos cada una de las fuentes de ingresos de la liga y los clubes, así como la posible inversión de Apolo. Y hoy vamos a hablar de la liga femenil y su potencial. Esto es Arquitectura de los Negocios. Y es que el fútbol femenil en México no nació con la Liga MX femenil. De hecho, su historia comenzó mucho antes, en un tiempo en el que las mujeres no tenían un lugar en las canchas profesionales. Era 1971 y México era sede de un torneo mundial femenil no oficial. Sí, escuchen esto. Antes de que la FIFA reconociera los mundiales femeniles, nuestro país organizó uno. Más de 100,000 personas llenaron el Estadio Azteca para ver a la selección mexicana femenil enfrentar a Dinamarca en la final. Y es que el fútbol femenil tenía algo especial, algo que podía mover masas. Pero después de ese torneo, la historia, digamos que hizo una pausa. No hubo apoyo, no hubo liga, no hubo continuidad. Y durante décadas, las mujeres siguieron jugando fútbol, en torneos amateur, en ligas pequeñas, en cualquier lugar donde pudieran patear un balón. Y algunas con suerte lograban irse a jugar al extranjero. Pero en México, el sueño de ser futbolista profesional parecía, algo muy difícil de alcanzar. Hasta que llega el 2016. Diciembre de ese año marcó un antes y un después. Porque la Federación Mexicana de Fútbol anunció lo impensable. México tendría una liga profesional de fútbol femenil. No más ligas amateurs, no más torneos temporales. Ahora sí habría estructura, un torneo oficial, algo con lo que las niñas mexicanas podían soñar. El Apertura 2017 fue el primer torneo oficial. 16 equipos participaron, todos filiales de los clubes varoniles de la Liga MX, excepto Chiapas, que quedó fuera. Pero esta nueva liga tenía reglas peculiares. Por ejemplo, no dejaban jugadoras extranjeras y la mayoría tenían que tener menos de 23 años. Entonces, era un experimento, una apuesta, un proyecto que muchos dudaban que fuera a funcionar. Pero entonces llega la primera final. Es algo que nunca voy a olvidar en mi vida. El potencial que tiene el fútbol. Con Dios por esta oportunidad de poder inaugurar esta liga. Como entrenadoras, el darle apertura a las demás generaciones que vienen. Era noviembre de 2017 y el estadio Akron estaba lleno. Chivas y Pachuca se enfrentaron por el primer título de la historia de la Liga MX femenil. La afición estaba ahí y el apoyo era real. Cuando Chivas levanta el trofeo, quedó claro que esta liga no era un capricho ni una moda. Había llegado para quedarse. Sobre esto me platicó Mariana Gutiérrez, la presidenta de la Liga MX femenil. La liga se lanza en diciembre del 2016. La Asamblea de Dueños de la Liga MX aprueba, y esta es la primera gran característica que hace única a esta liga, es que los dueños de todos los clubes aprueban tener un equipo varonil y uno femenil. Eso se aprueba en diciembre del 2016 y el primer torneo oficial, la primera temporada, arranca en julio del 2017, en donde vemos al primer campeón, que es Chivas, y ahí empieza la historia de la Liga MX femenil. Y la evolución ha sido, exponencial. Trataré de ser breve, pero iniciamos con un torneo amistoso para que los clubes se pudieran preparar. Era una copa y fue aquí en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde, las gradas, de la cancha principal no le cabrán más de 1,000 personas, y porque vimos por dónde meterlas. Esa fue la primera historia que vivió la Liga MX femenil. Los clubes jugaban en casas club, no se transmitían los partidos, y yo me acuerdo que se jalaban las greñas los clubes para ver cómo conseguían más uniformes, ¿no? Y obviamente cuando consiguen los uniformes eran fit varonil, y así arranca la historia. Jugadoras que se conocían porque habían estado en selección, pero te puedo decir que el 90% de las jugadoras nadie nunca las había escuchado. Eran jugadoras que en su mayoría habían jugado en universidades, estaban jugando en la universidad, que era el mayor nivel que existía en México. A lo largo de los años se van dando pasos importantes, ¿no? Hay que decir que en 2018 la Liga Femenil permitió que cada equipo tuviera jugadoras mayores de 23 años y en 2019 dio un paso más. Por primera vez se abrió la puerta a jugadoras extranjeras. Y equipos como Tigres, América y Rayadas
comenzaron a invertir más y poco a poco la calidad de la liga aumentó, pero por supuesto que este crecimiento vino con retos. Los sueldos eran muy bajos. Muchas jugadoras tenían que estudiar o trabajar en otros empleos para poderse mantener, como era antes el fútbol varonil, como nos lo platicó Agustín Manso. A diferencia de la liga varonil, los contratos millonarios eran la norma ya en esta época moderna, y en la Liga MX femenil apenas estaba construyendo un camino hacia la profesionalización real. Y hubo momentos de estadios con gradas llenas, pero también partidos en canchas casi vacías. Pero la liga seguía avanzando. Y ahí déjenme hacer un paréntesis en el tema de los sueldos. Para que se den una idea, de acuerdo con la lista de los 100 atletas mejor pagados del mundo en 2024 de Sportico, no hay ninguna mujer. Y bueno, aquí no solo se habla de fútbol, también de otros deportes, pero en el ranking hay alrededor de 15 futbolistas y solo hombres, encabezados por Cristiano Ronaldo, que ganó el año pasado aproximadamente 260 millones de dólares. Y bueno, cerrando el paréntesis, para 2021 las cosas comienzan a cambiar. Los sueldos empiezan a mejorar en algunos equipos, más marcas apuestan por patrocinios y las transmisiones en televisión crecen. Los Tigres, el América y las Rayadas comenzaron a destacar como equipos fuertes y poco a poco la liga se convirtió en una de las más competitivas de América Latina. Las jugadoras mexicanas empezaron a llamar la atención fuera del país. Scarlett Camberos, Jimena López, Kiana Palacios y muchas otras comenzaron a emigrar a ligas como la NWSL en Estados Unidos y la Liga F en España. Entonces, el talento mexicano estaba listo para poner el nombre de nuestro país en alto en el mundo. Y en 2023, Tigres hizo historia enfrentando al Bayern Múnich femenil en el Estadio Universitario. Un partido que demostró que la Liga MX femenil podía competir con equipos de Europa, que el fútbol femenil mexicano tenía calidad y futuro. Mariana Gutiérrez dice que a 8 años de que surgió la liga, se ha transformado de maneras impresionantes. Jennifer Hermoso intenta darse la vuelta, comparte para Stephanie Mayor, retrasan para Delgado, Delgado distribuye. ¡Para Tigres! En el remate aparece Jennifer Cordinali, 5 dianas en el torneo. Desde que salió el primer patrocinador, que es nuestro naming, BBVA, en el 2019, al día de hoy se han incrementado más, casi 500% los ingresos comerciales, ¿no? Hoy tenemos una propia asamblea de la liga. Los dueños aprueban tener 2 certificados, 2 asambleas independientes para que dentro de la asamblea de la Liga MX femenil solo se trate fútbol femenil y las estrategias del femenil. Los dueños hoy ya pueden tener inversión para un certificado y para otro, ¿no? Lo que habla de mucha relevancia. Todos los partidos prácticamente se juegan en los grandes estadios, que yo creo que eso solo pasa en la NWSL en Estados Unidos. Todos los partidos se transmiten. Tenemos plataformas múltiples. Y Aldo Sales, founder y CEO de Playbook, también nos habla de estos avances. Hasta hace unos meses a Mariana Gutiérrez le hicieron presidenta, antes era directora general, ahora es presidenta, lo cual habla, por cierto, de la importancia de la liga. Pero los equipos es el América varonil, el América femenil, entonces son parte de una misma estructura de gobierno, digamos, o operativa. Y muchos equipos todavía dependen del presupuesto del equipo en general, que básicamente es del equipo varonil. Pero lo interesante es que ya está empezando a cambiar porque se está viendo que hay una demanda, como decíamos. Uno de los principales cambios que se está viendo es que cada vez más equipos, y Chivas es un buen ejemplo, y Rayadas también, tienen a su equipo dedicado al equipo femenil. Entonces hay una directora de la parte femenil de Chivas y lo mismo pasa en varios equipos, lo cual ya es un gran paso. Parece algo muy sencillo, pero es un gran paso porque ya existe una persona de alto nivel enfocada 100% en el desarrollo del equipo femenil, de sus fuerzas básicas, de su parte comercial, y eso es algo que antes no sucedía. Antes era nada más el lado B del equipo varonil. Y aquí les quiero decir que la FIFA acaba de publicar su informe anual FIFA Women Football Benchmarking Report, en el que analiza el estado y el crecimiento del fútbol femenil a nivel global. Incluye aspectos financieros, desarrollo de talento, asistencia a los estadios, inversión, profesionalización de las jugadoras, etc. Y en el caso de la gobernanza, destaca a la Liga MX femenil junto a la A-League de Australia, porque tienen una entidad independiente que puede destinar tiempo y recursos focalizados al fútbol femenino, que a su vez aprovecha recursos compartidos con las ligas masculinas. Entonces, destaca estos ejemplos con resultados positivos, los destaca como un éxito gracias a la asignación de tiempo y recursos específicos para supervisar el fútbol femenino. A la Liga MX femenil la tienen como en el grupo 1,
pero la evolución también se puede notar ahí de México, de cómo evolucionó el fútbol femenil y qué papel toma México, ¿no? Desde los sueldos de las jugadoras, desde los ingresos comerciales, desde los tamaños de staff de los cuerpos técnicos. Yo recuerdo que arrancamos con 2 miembros y hoy hay cuerpos técnicos de 16 a 20 personas, ¿no? Entonces, ha evolucionado mucho el fútbol femenil, no solamente en el mundo. En México ya tenemos competiciones internacionales, antes era impensable, y todo eso ha sido una trayectoria de 8 años y yo lo que puedo decir, Susana, es que esto solo es como el pico del iceberg que podemos ver. Lo que está por crecer este deporte, yo creo que ni nos los podemos imaginar. Íñigo Riestra, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, la Femex-Foot, dice que se sienten muy orgullosos de lo que se ha logrado en cuanto a avances de la Liga Femenil. El fútbol femenil, la verdad es que es uno de los grandes, yo te diría, hallazgos que hemos tenido en los últimos años. El tratarlo como tal, no como un anexo del fútbol varonil. Y hemos visto los resultados en el mundo, ¿no? Hoy las niñas tienen interés, pueden jugar al fútbol y han demostrado además hacerlo muy bien. Y también hay una parte de la afición que le encanta el fútbol femenil. Nosotros aquí en la Liga Femenil, que inició en 2017, ¿no? Con muchos retos. Hoy te podría decir que tenemos entradas en finales donde hay estadios llenos, 50,000 personas para ver un partido de fútbol femenil. El fútbol femenil es una realidad, ¿no? Y aquí estamos convencidos que tiene un potencial brutal. Prueba de ello es que en el 27 competimos por ser sede del Mundial Femenil. En ese momento nos ganó Brasil, pero bueno, seguiremos compitiendo y estamos convencidos que para el 31 posiblemente tengamos una gran oportunidad junto con Estados Unidos de ser sedes del Mundial Femenil también. Y bueno, a diferencia de la liga varonil, en la femenil la principal fuente de ingresos son los patrocinios y después los derechos de transmisión. Mariana Gutiérrez nos explica un poco cómo funciona esta estructura. A nivel mundial, digamos que lo común a nivel macro es que las ligas estén centralizadas con todos estos activos, ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver, la Liga Premier varonil, la propia NWSL, son ligas que todos sus activos son centralizados y los comercializan. La NWSL, en su caso, por ejemplo, hace algo muy interesante que es, yo produzco los partidos y luego los paqueteo y se los vendo a distintas plataformas. Tienen Amazon Prime, tienen a CBS, tienen a Paramount Plus, tienen variedad de plataformas y eso genera ingresos para ellos. Y luego con las marcas centralizan, digamos, 3 grandes categorías que son exclusivas y entonces a nivel local cada club puede comercializar el resto, pero no pueden chocar con esas categorías. Nosotros en México lo que hacemos es, históricamente, tradicionalmente hablando, los clubes son dueños de estos activos y los clubes comercializan todos sus derechos. Entonces, el club es dueño de sus derechos de televisión, es dueño de sus vallas, es dueño de sus uniformes, es dueño de un montón de activos. Nosotros lo que hicimos fue sí categorizamos, pero no hay un tema de exclusividad. Entonces tú puedes ver una marca de la liga cervecera y la del club de la cervecera competencia, ¿no? Vamos a llamarla así. Entonces, cuando nacemos, como era un solo certificado, digámoslo así, los contratos de las marcas venían lo que coloquialmente le llamamos embarazadas. Y hoy no. Hoy ya por estatuto, por acuerdo de asamblea, todos los patrocinadores, aunque quieran invertir, por ejemplo, acabamos de anunciar a Amazon, ¿no? Amazon es la primera compañía que patrocina todas las unidades de negocio del fútbol mexicano. Entonces, ahí se hacen contratos diferenciados. Eso antes no existía. Luego, por ejemplo, a raíz de que se da la asamblea y por unanimidad existe esta nueva transición hacia la centralización en femenil, empezamos a tener marcas exclusivas de la Liga MX femenil. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Nike que patrocina el balón, tenemos a Carl's Jr., tenemos a Jumex, que son marcas específicas de femenil. Entonces, hay muchos modelos a nivel mundial. En México, este es el que predomina. Nosotros tenemos claro que necesitamos que el modelo de comercialización, el modelo de negocios, tiene que ser beneficio para todas las partes interesadas, que sea lo que genere mayor valor para la industria. Y hacia allá vamos. Y luego hay una cosa muy relevante que es en varonil hay grandes transacciones a través de jugadores. Ese es un gran ingreso. En las mujeres apenas está haciendo un ingreso
ya no es cero, ¿sabes? Ya hay transacciones como vimos de Mia Fisher que se va a Chelsea de parte de Tigres, o Aisha Solórzano que se va de parte de Tijuana a Utah. Empiezas a ver estas transacciones un poco más relevantes. Entonces, cuando vemos esto y tenemos que identificar cuáles son los activos que queremos colectivamente dentro de femenil nada más y cuáles son individuales para los clubes. ¿Qué hace la Federación Mexicana? La Federación Mexicana de Fútbol, que además también su gobernanza es única en el mundo, ¿no? Tenemos un alto comisionado, que es Miquel Arriola, y esto es importante para la ecuación, porque funcionamos como una matriz de servicios. Tenemos 3 unidades de negocio, que son selecciones, varonil y femenil, la liga varonil y la liga femenil. Y luego tienes todas las áreas de servicio, y estas áreas de servicio, empezando por la comercial, tiene que identificar qué puede vender para estas unidades de negocio. Y a veces nos va a vender colectivamente un patrocinio, como lo hizo con Amazon, y a veces lo va a hacer de manera individual, como lo hizo con Jumex. Nosotros, como lo dividimos, tenemos una operación de marketing, una operación de competencias, una operación, staff, etcétera. Le quitas todos esos costos y el remanente se distribuye entre los 18 clubes, que son tus 18 socios. Los clubes además tienen sus propios patrocinadores y va a depender del activo que quieras. Tienen activos como las vallas publicitarias, el naming del estadio. Mariana me compartió que los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día, por un lado, es ser un negocio sostenible financieramente. Un reto que tiene el deporte femenino en todo el mundo, no solo en México. Incluso me dijo que hoy en día no tienen el cálculo de cuánto vale la liga femenil porque apenas están haciendo este ejercicio para saber cuánto vale cada club femenino. Y como apenas se separaron los certificados, pues están analizando para identificar las diferentes economías de escala. Porque, por ejemplo, el estadio es del club, pero es del club varonil. No lo construyó el femenil, pero pues es un activo de los dos porque hay partidos de la Liga MX y la Liga MX femenil. Entonces ahí tienen que ver cómo dividen eso. Pero Mariana me dice que sí hay avances definitivamente en cuanto al valor de la liga, porque cuando terminó la pandemia estaban 10-1 de la Liga varonil. Hoy se ha reducido esa brecha, aunque todavía hay una enorme diferencia entre costos e ingresos. La presidenta de la Liga Femenil me dice que el mayor costo o inversión es el de las jugadoras, la nómina, que ha crecido casi 2000% desde que empezaron hace 8 años. Ahora, también está el reto de la parte cultural. Todavía vivimos en un país en donde hay que validar muchas cosas, ¿no? En donde dependiendo las ciudades, dependiendo del nivel socioeconómico, dependiendo de la educación, tienes que validar que el fútbol es para mujeres, aún se tiene que validar que es un negocio, aún se tiene que validar muchas cosas. A mí lo que me pone los pelos de punta todavía es este comparativo que hacemos constantemente con varonil, que no deberíamos de hacer porque pues son unidades de negocio distintas, con una trayectoria distinta, con una inversión distinta y con una periodicidad completamente diferente. Entonces, ahí nos comparan constantemente con muchas cosas, desde cuánto debería de valer un boleto para el estadio. Y eso no es nada más proviene, digamos, ese sesgo o esos prejuicios del hombre, también las mujeres. Muchas veces somos las primeras que decimos que, bueno, porque es femenil debería de ser gratis, ¿no? Entonces, tenemos que impulsar mucho esa derrama económica, la compra de playeras, la compra de boletos para el estadio, pagar para las plataformas, porque lo hacemos por el varonil, ¿no? Lo hacemos y no importa el deporte y ni siquiera importa si es amateur o no. Entonces yo te diría que ahí culturalmente tenemos un reto desde el acceso al deporte femenil, desde la visibilidad y desde la inversión. Desde el año pasado, con la nueva asamblea, se han enfocado en construir una nueva visión y propósito, que tenga una visión, una voz, identidad específica, única y diferenciada, porque la Liga MX femenil fue apéndice del varonil mucho tiempo, que sin duda fue un gran apalancamiento con 18 marcas. Un claro ejemplo es que jugaron en grandes estadios o que juegan en grandes estadios y no tuvieron que construir uno específico para la Liga femenil. Pero bueno, ya necesitaban independizarse y por eso, entre otras cosas, lanzan un producto único con contenido 24/7 de la Liga Femenil. El área de contenidos diseña una plataforma increíble, que es una plataforma de contenidos dedicada 24/7, 365 días del año a generar contenido específico de la liga con este tono y voz propia. Y eso nos permitió poder incrementar los patrocinadores que vieron esta plataforma como
algo diferenciado, único, que no tenían acceso en otros lados. Porque nos permitió, este reto de que te hablaba de la visibilidad, nos permitió romper con eso. Siempre nos decían, es que nadie las ve. Y porque nos comparaban con estas grandes magnitudes de audiencias que tiene el varonil y decíamos, claro que nos ven, porque competimos con la NFL, competimos con la Liga de Béisbol en canales de cable, pero en el momento en que hicimos el acceso gratuito y nos fuimos a estas plataformas como YouTube, TikTok, Facebook, puedo decir que en 37 partidos alcanzamos casi ya, bueno, no, ya son 40 partidos, 12 millones de personas. Esas 12 millones, si yo te la puedo comparar con lo que hacíamos antes a través de tele de paga, tele de cable, más algunos juegos por televisión abierta, nosotros lográbamos 10 millones por torneo. Alcanzábamos 10 millones de personas por torneo. Hoy las hemos logrado, y te estoy hablando de 167 partidos. Aquí con 40 partidos alcanzamos ya 12 millones de personas. Y es bien relevante para la ecuación porque lo que nosotros tratamos de mostrar es que es un producto único y su posicionamiento sí debe de ser estudiado y analizado para ver cuál es tu target, qué segmentos, cuáles son tus canales de distribución. Nosotros antes nuestros canales de distribución eran los tradicionales, los típicos, donde pues en el varonil durante los últimos 100 años le invirtieron a esos canales. Y hoy ya demostramos que claro que es un deporte masivo, solo que necesitábamos descubrir cuál era nuestro target y cómo nos queríamos posicionar y con voz propia. Sacaron este programa llamado Food Fem Donde Sea, que decidieron con 6 equipos hacer un piloto para transmitir sus partidos en streaming. Justo lo hicieron con los equipos que tiene Televisa. Digamos que Televisa fue quien apostó por este experimento para que en TikTok, YouTube y creo que Facebook transmitieran los partidos. Resultó ser un éxito. Televisa es dueño de los derechos de estos 6 equipos que participaron y digamos que los prestó para que fueran transmitidos en estas plataformas, porque las plataformas como YouTube no pagan por derechos de transmisión. Ellos no son un medio, son una plataforma tecnológica, entonces no pagan. Entonces Televisa apuesta, hace este experimento y presta los derechos. Bueno, resultó ser un exitazo rotundo porque iban apenas en la jornada 5 de este torneo y ya habían logrado el 60% de views, digamos, o de audiencia que todo el torneo pasado con todos los partidos de todos los equipos. Recordemos que aquí están jugando 6. Entonces, con una tercera parte de los equipos jugando solamente 5 jornadas, ya llevaban solamente en las plataformas digitales el 60% de audiencia. ¿Qué quiere decir? Que hay una demanda real allá afuera que no estaba siendo satisfecha. Y aquí también me gustaría hablar del periodismo femenino deportivo en México, que hace 20 años estaba dominado por hombres y hoy cada vez vemos a más mujeres ocupando espacios importantes como analistas, comentaristas, reporteras de cancha y creadoras de contenido. Aquí les pongo el caso de Daniela Cohen, una gran amiga con la que estudié periodismo y que ella ha sido periodista deportiva de radio, televisión y periódico a lo largo de sus 15 años de trayectoria, hoy en Claro Sports, y nos habló de cómo ha visto esta evolución periodística. Mira, cuando yo llegué hace 15 años, en 2010 venía la Copa de Sudáfrica y recuerdo perfecto que la redacción era puro hombre. Éramos 3 mujeres, de las cuales la única que estaba en televisión era yo con otra compañera. Ya después se fue y entonces te quedabas sola comentando con hombres, viviendo el mundo de los hombres, con chistes de hombres y entonces te vas teniendo que acoplar y adaptar a un mundo en el que no era tan aceptado el punto de vista femenino, seguíamos siendo... Hoy en día, 15 años después, ha logrado que la mujer sea respetada en el medio y que cada vez veamos más mujeres, que ya no sean 2 o 3, sino que sea a lo mejor, no les voy a decir que 50-50, pero a lo mejor sí un 40, 60, o sea, como que sí hemos ganado muchísimo terreno y lo más importante, creo que hemos ganado un terreno de respeto, de validar que una mujer puede saber igual o más que tú y eso creo que no tiene precio. Y también me platicó cómo ha vivido la evolución del fútbol femenil desde los medios de comunicación. Y la evolución, vivirla de tan cerca es increíble, ¿no? Porque hemos ganado un terreno muy grande en todos los aspectos. En la Liga MX femenil era algo que tenía que suceder sí o sí, porque nos estábamos rezagando, ¿no? A nivel mundial.
y claramente no se veía reflejado en la selección mexicana ya en cuanto a participaciones de Copa del Mundo en torneos internacionales, porque sí había materia prima, pero no había desarrollo de futbolistas, y creo que el que los equipos se comprometieran, el que muchas veces se perdiera inclusive dinero, porque al final esto es un negocio, tiene que ser un negocio, y al invertir en el fútbol femenil en un principio estaban arriesgando. ¿Por qué? Porque no sabíamos, ni nosotros, ni ellos, ni nadie, si iba a pegar, si el público iba a aceptar ver a las mujeres jugar fútbol, y hoy, después de 8 años, yo creo que sí es un éxito de negocio, y no lo digo yo por opinión, porque me gusta el fútbol y porque me encanta ver que las mujeres vayan ganando terreno, lo dicen los números, y justo estaba sacando los datos. El torneo Guardianes 2020, que fue el de pandemia, batió récord de audiencia, 4 millones de espectadores, de los cuales el 72% representó en ese entonces la audiencia masculina. Quiere decir que los hombres estaban viendo el fútbol femenil y el 28% la femenina. Pero si nos vamos al último reporte en septiembre del 2024, estamos hablando, y estos son datos de la liga que proporcionó la liga, el nivel de audiencia del torneo creció un 25% al semestre anterior. Quiere decir que luego de 10 jornadas de la apertura 2024, más de 5.7 millones de espectadores han seguido los partidos de la Liga MX femenil. O sea, quiere decir que en promedio un partido es visto por 286,000 espectadores. Estamos hablando de un crecimiento enorme. O sea, les estoy dando los datos del 2020 al 2024 y de verdad el crecimiento de la liga es espectacular. Se ha a veces triplicado, ¿no?, el nivel de audiencia. Han habido casos también muy interesantes de partidos que son muy importantes, o sea, de un clásico, de un derbi, o sea, un clásico en Guadalajara que es Atlas Chivas, y de pronto te vas dando cuenta que en el clausura 2023, en la jornada 13, un Atlas Chivas, se vio 3.6 millones de personas, tanto varonil como femenil, y te habla de lo que está haciendo el público, ¿no?, de lo que están viendo, de cómo ha ido creciendo, y de repente ves las transmisiones. Me tocó transmitir en la televisora donde trabajo cuando arrancaba al Necaxa, a las Centellas, y veías poquita gente en el estadio. O sea, no les voy a dar ni cifras porque eran pocas, y se transmitía los viernes en la tarde, entonces a lo mejor no era el mejor horario, y de repente hoy ves que no nada más en México, los estadios de repente en los clásicos o no clásicos están llenos. A nivel mundial se baten récords de que todo el mundo fue a ver un Atlético de Madrid femenil, y entonces vas ganando muchísimo terreno y le vas demostrando a los demás empresarios, porque no nada más es el empresario dueño del equipo, sino los que hay alrededor, patrocinadores, derechos de transmisión, etcétera, que es un negocio, que es viable, y entonces podemos tener equidad en muchas cosas. Ahora, habiendo dicho todo esto, que ya les platiqué, ¿dónde está hoy la Liga Femenil? Esto me dijo Íñigo Riestra, secretario general de la Femex Foot. Hoy te diría que estamos en el top 10 de las ligas femeniles en el mundo, y la verdad es que seguimos invirtiendo a través de los clubes claramente muchos recursos para que la liga femenil siga creciendo. Anunciamos el verano pasado la primera competencia con la NWSL, que es la liga profesional en Estados Unidos, y nuestras jugadoras han demostrado que además han tenido muy buenos resultados a nivel FIFA, ¿no? Nos hemos clasificado a muchos de los mundiales incluso antes de tener una liga profesional, y ya con una liga profesional pues hemos alcanzado resultados importantes, sobre todo en selecciones juveniles, y al igual que con los hombres y Javier, hoy a través de Pedro, que es nuestro entrenador en la selección femenil, pues estamos muy esperanzados de que pronto tendremos grandes resultados para todas nuestras aficionadas y aficionados que siguen la liga femenil. ¿Y qué esperar para los próximos 5 o 10 años? Esto me dijo Mariana Gutiérrez. Pues Susana, fíjate que llegas en un gran momento. Hace un par de semanas tuvimos un evento en donde trajimos a los expertos de evaluaciones y los expertos en materia de fútbol femenil, porque enfrente de, no sé, habían, ¿qué te voy a decir?, 60, 70 marcas. Les preguntamos si esta pregunta, lo que yo te voy a contestar, si era realista o era muy ambicioso. Y entonces contratamos a los mejores en materia del fútbol femenil para que nos ayudaran a construir esta visión, nos diagnosticaron, nos compararon, etcétera. Y nosotros, el resultado fue, nuestra visión es ser una de las 3 mejores ligas del mundo y ser una liga destino. Queremos que, si yo te lo traduzco, queremos ser la meca del fútbol femenil, que todo el mundo voltee a ver a México para ese deporte, que quieran venir a desarrollarse aquí, que quieran venir a jugar aquí, competir acá. Y afortunadamente las expertas y expertos lo validaron enfrente de todo el mundo y no dijeron, ¿sabes qué? Esto no es ambicioso, al contrario, es realista, es comprometedor y es una gran oportunidad de negocio en donde están tomando esa oportunidad.
Hoy en día hay 500 mujeres dentro de los 18 clubes jugando fútbol profesional y otras 500 que están en el alto rendimiento, que es la sub-19, por lo que todavía hay un espacio muy grande para crecer. Esto le dice Mariana a las niñas que quieren jugar fútbol profesional. A mí me cambió la vida. Hoy hay fuente de trabajo gigante. Hoy pueden soñar con ser jugadoras profesionales. Pueden elegir ser jugadoras profesionales o en la parte recreativa, pero creo que el deporte hoy es un pilar fundamental de la educación. Te abre muchísimas puertas. Si quieres elegir producir partidos, transmitirlos, comentarlos, ser la siguiente directora deportiva, presidenta de una liga, ahí está. Y al contrario, decirles que las estamos esperando. Con esto nos damos cuenta del enorme potencial de la Liga MX femenil, en la que los clubes han invertido mucho dinero, recursos y tiempo durante 8 años para posicionar al fútbol femenino en los primeros lugares, hasta convertir a México en la meca del fútbol femenil, una de las 3 mejores ligas del mundo. ¿Qué les parece? Suscríbanse a nuestro canal de White Paper en Spotify y en Apple Podcast y déjenos sus comentarios. Y también aprovecho para decirles que White Paper Hoy, nuestro newsletter diario, también tiene versión en audio, así que si eres suscriptor, lo puedes escuchar en Spotify poniendo tus credenciales de Substack. En el próximo episodio, que es el último de esta serie, hablaremos de hacia dónde va el negocio del fútbol mexicano y las expectativas para la Copa del Mundo 2026. No se lo pierdan. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.